La mañana había llegado al infierno con un aire frío que contrastaba con el calor habitual de los dominios de los condenados. Los rayos del sol apenas se filtraban a través de un cielo teñido de un gris oscuro y rojizo, como si la misma atmósfera del lugar conspirara para teñirlo todo de melancolía. Entre los restos de lo que alguna vez había sido un vertedero, entre montañas de escombros y piezas oxidadas, Akaza y Bakji habían decidido iniciar su entrenamiento matutino. Un ritual que, por costumbre, practicaban desde hace días. Hoy, sin embargo, había un peso adicional en el ambiente, una tensión no expresada pero palpable, que hacía que incluso los sonidos de la basura moviéndose por la brisa parecieran amplificados. Akaza estaba de pie, los pies firmes sobre el suelo desigual, respirando profundamente mientras calentaba los músculos y preparaba sus articulaciones para la jornada de ejercicios que habían planeado. Sus movimientos eran precisos, fluidos y controlados, cada giro y estiramiento ejecutado con la gracia de un guerrero acostumbrado a enfrentar adversidades inimaginables. Mientras flexionaba los brazos y realizaba varias estocadas, sus ojos, brillantes y analíticos, se posaron en Bakji, quien observaba a su lado, con una mezcla de determinación y nerviosismo, cargando su lanza con una tensión apenas contenida. Hoy entrenaremos, dijo Akaza con voz firme, aunque sin perder suavidad, y después de esto volveremos para ir al cielo. Bakji, mordiendo ligeramente su labio inferior, bajó la mirada y murmuró con un dejo de preocupación. ¿Ese? Sí. Akaza la miró fijamente, ladeando la cabeza y arqueando una ceja mientras notaba que la voz de su compañera no reflejaba la emoción que sus palabras pretendían mostrar. Se acercó unos pasos. Y, con una sonrisa que buscaba calmar pero que también transmitía cierta autoridad, le preguntó: ¿Qué pasa con esa cara? ¿No tienes ganas de ver cómo es el cielo? Ella se removió incómoda, dejando escapar un leve suspiro. No. No es eso, dijo, desviando la mirada. Solo son tonterías mías. Akaza, sin darle demasiada importancia, asintió y se colocó en posición de combate, cruzando los brazos antes de separarlos lentamente para indicar que podían comenzar. Entonces empecemos. El primer choque fue rápido. Bakji cargó hacia él con la lanza en alto, mientras Akaza reaccionaba con fluidez, bloqueando sus embestidas y corrigiendo sus posturas con palabras cortas y precisas. La primera media hora transcurrió entre ataques, bloqueos y maniobras de esquiva, cada movimiento acompañado de la respiración controlada de ambos, que formaba un ritmo casi hipnótico. Akaza corregía continuamente a Bakji, recordándole mantener la guardia alta, mover los pies, ajustar el ángulo de la lanza, pero a pesar de su insistencia, notaba que ella seguía cometiendo errores básicos. Mientras la observaba, un pensamiento cruzó su mente: ¿por qué, después de todos estos días, aún no logra perfeccionar su guardia? La frustración no era por la falta de habilidad de Bakji, su destreza era evidente, sino por algo que no podía ver a simple vista: su mente estaba en otro lugar. Sus ojos, aunque enfocados, reflejaban distracción, preocupación, y Akaza comenzó a sospechar que algo más profundo la perturbaba. «¡Reacciona!», gritó de repente, lanzando una patada que la obligó a retroceder unos metros. «¡Concéntrate!». Bakji reaccionó apenas a tiempo, cubriéndose con la lanza mientras caía al suelo, sentándose con una postura que denotaba fatiga y preocupación al mismo tiempo. Sus ojos, normalmente
firmes, estaban ahora cargados de inquietud y miedo. ¿Qué te pasa hoy?, preguntó Akaza, acercándose con cautela pero con firmeza. ¿Estás demasiado distraída? Baekje se levantó, sacudiéndose el polvo, y adoptó una pose de combate, tratando de recomponerse. No es nada, dijo, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. Podemos seguir con él. Entrenamiento. Akaza relajó sus músculos y cruzó los brazos, manteniendo la mirada sobre ella, con paciencia y un dejo de comprensión. Si quieres, podemos hablar de eso que te preocupa tanto. No tienes que cargarlo sola. Ella bajó la mirada, en un gesto que mezclaba vulnerabilidad y temor. Su voz salió baja, casi como un susurro. ¿Tanto se nota? Demasiado, respondió él, su tono firme pero no cruel. No estás concentrada, y eso se refleja en cada movimiento que haces. Baekje hizo una mueca, intentando contener la tensión que le dominaba el pecho, mientras Akaza continuaba, suavizando su voz para no presionarla demasiado, pero manteniendo la seriedad de sus palabras. Si hay algo que te preocupa, puedes confiarlo. No hay razón para ocultarlo. Lo que me pasa, no es importante, dijo ella, apretando la lanza con fuerza. Mejor sigamos entrenando. Akaza frunció levemente el ceño. Observó su postura, sus respiraciones, y su manera de sostener la lanza, reconociendo que había más en su silencio que en sus palabras. Con un movimiento rápido, atrapó la lanza cuando ella cargó de nuevo hacia él. Si no te sientes lo suficientemente segura como para contármelo, empezó a decir mientras mantenía la lanza firme entre sus manos. Baekje solo bajó la mirada, un ligero temblor recorriendo su cuerpo, y no respondió. Akaza suavizó el gesto, colocando una mano en su hombro con un toque firme pero reconfortante. De eso se trata este proyecto de Charlie, dijo. Redención. Apoyo. Confiar en los demás. Baekje levantó la cabeza, sus ojos temblando mientras lo miraba, como si evaluara si podía permitirse la vulnerabilidad. Dio un paso atrás y respiró profundamente, finalmente permitiéndose hablar. Si hay algo que me inquieta, su voz tembló, quiero que lo sepas. Pero, por favor, no se lo digas a absolutamente nadie. Akaza asintió, curioso y cauteloso. No se lo diré a nadie. Ella tragó saliva y respiró hondo, luchando contra la tensión que le oprimía el pecho, antes de soltar la verdad que había mantenido guardada durante tanto tiempo. Yo no siempre fui demonio, dijo, con un hilo de voz. Akaza parpadeó, incrédulo, procesando las palabras. Todos alguna vez fuimos humanos, respondió, intentando sonar comprensivo. Pero Baekje lo interrumpió, con urgencia y miedo. No era eso. Antes de estar aquí, antes de todo esto, yo era un ángel exorcista. El silencio fue inmediato. La brisa matutina se detuvo, como si el aire mismo contuviera el peso de la revelación. Akaza permaneció inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sus ojos no se apartaban de los de ella, buscando señales de mentira, de falsedad. Pero todo en Baekje gritaba sinceridad, sus hombros tensos, sus manos apretando la lanza, la forma en que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Un exorcista, repitió, casi para sí mismo. Luchaste al lado de los soldados del cielo, exterminando demonios por órdenes superiores.
Baghi asintió rápidamente, con un temblor visible en sus manos. Sí, pasé años siguiendo órdenes, matando sin cuestionar, hasta que, ya no pude soportarlo. No podía mirar otra vez a los ojos de aquellos a los que estaba destruyendo, y en contra de mí. Voluntad, me rebelé. Por eso estoy aquí. ¿Por eso? Charlie me salvó. Me dio un propósito nuevo. Pero ahora, su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar. Ahora que vamos al cielo. No puedo dejar de pensar en lo que podría pasar, en si me reconocerán, en si podrían exponerme. Y, arruinar todo para Charlie. Akaza permaneció callado, procesando la confesión. Su mente vagó instintivamente a recuerdos propios de su pasado, años de esclavitud y manipulación, de ser forzado a ser un arma bajo él. Mando de Muzan, matando y destruyendo a pesar de sus deseos. No pudo evitar la similitud. Por un momento, la desconfianza inicial desapareció, reemplazada por una empatía silenciosa. Así que, antes exterminabas demonios como yo, dijo en voz baja, como probando el sonido de las palabras. Baghi cerró los ojos, apretando la lanza con fuerza y miedo, pero sintió un alivio sutil al escuchar que no estaba siendo juzgada. Todos tenemos un pasado, continuó Akaza, con voz firme y clara. Yo fui un monstruo mucho antes de llegar al infierno. Y aún sin conocerme, Charlie me dio una oportunidad de mejorar. Su mirada se suavizó, y sus palabras, cargadas de sinceridad, penetraron en la mente de Baghi. Lo importante no es lo que fuiste, sino lo que eres ahora. Y ahora, luchas por un bien mayor, y por proteger a la persona que amas. Eso es mucho más importante que cualquier cosa que hayas hecho en el pasado. Baghi lo miró, con los labios entreabiertos, incrédula. Akaza le sonrió suavemente. Gracias por confiarme este secreto, dijo. Significa mucho para mí. Una sonrisa temblorosa se dibujó en el rostro de la ex exorcista mientras limpiaba sus lágrimas. Akaza diría. Ahora no eres una exorcista, eres Baghi, la pareja y guardián de Charlie. Y esbozó una leve sonrisa, la que no sabe esconder bien sus nervios. Ella sonrió limpiándose las lágrimas y golpeándolo suavemente en el pecho diciéndole, idiota. El aire entre ellos se alivió, y un vínculo más fuerte de confianza mutua quedó establecido. Silencioso pero inquebrantable, antes de la gran prueba que les esperaba en el cielo. Tu secreto está a salvo conmigo, dijo, sin apartar la mirada de ella. Pero en algún momento tendrás que decírselo a Charlie. Baghi desvió la mirada hacia sus pies, un gesto que denotaba su nerviosismo. Tras un breve silencio, respondió. Tendré que buscar el momento adecuado para revelárselo, dijo con un tono bajo pero firme, la seguridad de sus palabras contrastando con el temblor sutil en sus manos. Akaza asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Luego, Baghi con un dejo de curiosidad mezclado con sinceridad, preguntó. Y tú, te preocupas mucho por Charlie, ¿verdad? Akaza le lanzó una pequeña sonrisa, apenas perceptible, mientras asintió levemente, con una expresión que combinaba reflexión y nostalgia. Miró hacia la dimensión del cielo, sus ojos fijándose en esa esfera de luz distante. Me recuerda, de cierta manera, a alguien muy especial, murmuró, casi para sí mismo, mientras su mirada se mantenía en la distancia. Baghi lo observó sabiendo a quién se refería por algunas veces que él la mencionó, antes de inclinar la cabeza ligeramente y recordarle la hora. Ya es casi hora. Charlie ya debería estar levantada.
Akaza asintió, y con un movimiento decidido añadió: Entonces volvamos al hotel. El camino de regreso fue silencioso, marcado por la expectativa de lo que vendría. Cada paso parecía resonar con el latido de sus propios pensamientos, la anticipación del viaje al cielo, mezclada con la responsabilidad de proteger a quienes amaban. Al llegar, la fachada del hotel se alzaba imponente, intacta a excepción de algunas marcas de las recientes confrontaciones que habían tenido lugar en sus alrededores. Al entrar, saludaron a Usk, que los miró con su habitual indiferencia mezclada con un toque de curiosidad. Buenos días, dijo Akaza, asintiendo con la cabeza. Usk simplemente asintió en respuesta, dando un pequeño movimiento de cabeza antes de volver a su bebida. Akaza, después de una breve mirada a Baghie, se despidió de ella con un gesto firme. Voy a mi habitación a agarrar algunas cosas para el viaje. Baghie asintió, y con un suave movimiento de mano se dirigió a la habitación de Charlie. Antes de entrar, le susurró: Cuando estés listo, baja al salón. Akaza se dirigió a su habitación, observando cuidadosamente que podría necesitar llevar consigo. Después de revisar varias opciones, finalmente decidió tomar una bolsa deportiva que Moxie le había regalado tiempo atrás. En ella colocó su móvil, una libreta y un bolígrafo, herramientas esenciales para mantener cualquier comunicación durante el viaje que los aguardaba. Mientras organizaba sus cosas, su teléfono vibró, alertándolo de una llamada entrante del teléfono de Blisso. ¿Qué quieres, Blisso? Al contestar, la voz de Moxie se escuchó al otro lado. Akaza. Blisso está tratando de matar a un cliente porque accidentalmente rompió su Pony. ¿Juguete? Akaza, con expresión inexpresiva, repitió. ¿Qué quieren? Moxie continuó explicando, su tono acelerado y preocupado. Necesitamos que pases por la oficina para ayudarnos con el papeleo. La situación se está complicando mucho. Akaza frunció ligeramente el ceño, pero su voz se mantuvo firme y segura. Eso es imposible. Debo acompañar a Charlie en su viaje al cielo. Moxie, incrédulo, gritó por el teléfono. ¿El cielo? Akaza respondió con calma, sin dejar margen para más preguntas. Sí, suena loco, ¿verdad? Nos vemos después. Tras colgar, tomó su bolsa y salió de la habitación, encaminándose al salón donde esperaría a las demás. Ángel Dust entró por la puerta, crujiéndose la espalda y quejándose de su día interminable. En el estudio, donde había pasado 16 horas trabajando para Valentino por un capricho absurdo. Nitti, riéndose sin malicia, comentó: Se te ve fatal. Ángel la miró con una mezcla de desdén y cansancio antes de sentarse junto a Akaza. Trata de relajarte, dijo Akaza, con un tono calmado y casi paternal. Lo dices como si eso fuera fácil, replicó Ángel, lanzando una mirada de cansancio hacia él. En ese momento, Charlie y Baghie bajaron las escaleras, con todo preparado para el viaje. De repente, un estruendo resonó en el hotel, una de las paredes explotó, lanzando polvo y escombros hacia el interior. Akaza saltó del sofá, alertado, mientras Ángel solo murmuraba molesto: ¿Qué diablos les pasa con destruir esa puta pared? Una figura se asomó entre los escombros, mostrando una sonrisa desinhibida y un aire de caos controlado. ¿Qué pasa, maricas? Preguntó, con tono provocador. Ángel se levantó de golpe, visiblemente emocionado.
¡Oh puta madre! ¿Cherrybomb? Hace mucho que no te veo, reinita. Cherrybomb, con su característico sarcasmo, respondió. Ángel perra loca. ¿Por qué tan depresivo? Vi todos tus mensajes, vamos a pasarla bien, ¿cómo? Lo hacíamos antes. Charlie se acercó, pero Cherrybomb le lanzó una bomba encendida con rapidez, diciendo: «Sujétame esto». Akaza reaccionó al instante, pateando la bomba fuera del hotel y atrapando a la chica antes de que pudiera causar más daño. ¿Pero a ti qué te pasa?, le preguntó, con tono serio y molesto. ¿Crees que por ser amiga de un residente puedes venir destruyendo cosas y poniendo en peligro a la gente? Cherrybomb levantó las manos, como si pidiera paz, y dijo: «Oye, tranquilo, viejo». Ángel intervino, señalando que Cherrybomb no lo había hecho con mala intención, aunque Bakgie susurró que no estaba tan segura de eso. Charlie, con su característica cordialidad, se presentó. «Es un gusto conocerte, soy Charlie. Es un placer conocer a una de las amigas de Ángel, aunque no suele traer a ninguna aquí». Cherrybomb bufó, visiblemente burlona. ¿Por qué será?, Charlie, inocente, replicó. ¿Sí, verdad? Bueno. Ángel y los demás se esforzaron muchísimo, así que me gustaría que te los llevaras a todos a una noche de diversión y relajación. Cherrybomb, agitando los brazos, protestó. Espera, ¿cómo que todos? Charlie le ofreció un fajo de billetes, y la expresión de la chica cambió inmediatamente. Vale, entonces nos vamos de fiesta en la mejor noche de sus putas vidas. Charlie le sonrió, dándole instrucciones. Sí, cuídenlos. El portal al cielo debería abrirse justo ahora. Un portal resplandeciente apareció en medio del salón, vibrando con energía pura y luminosa. Charlie, con un último vistazo hacia todos, comenzó a ingresar, seguida de Bakgie. Akaza la siguió, despidiéndose de todos con un movimiento de mano, listo para acompañarlas en el viaje que cambiaría todo. Al salir del portal, el trío quedó momentáneamente en silencio. El cielo se extendía ante ellos con una magnificencia abrumadora, nubes blancas y doradas flotaban como suaves mantos, iluminadas por una luz cálida y brillante que parecía envolver todo el horizonte. Frente a ellos, una enorme puerta dorada se erguía, tallada con inscripciones que parecían fluir y moverse como si tuvieran vida propia. Akaza respiró hondo, dejando que la majestuosidad del lugar le recorriera el pecho. Su mirada, siempre alerta y analítica, se suavizó ante el esplendor de aquel paisaje. Se ve muy majestuoso, murmuró, incapaz de contener un destello de admiración en su voz. Charlie lo siguió con los ojos abiertos de par en par, su rostro iluminado por una sonrisa de asombro. «Esto es genial», exclamó. «Está tan limpio y tan perfecto». Bakgie, como era su costumbre, los seguía a pocos pasos de distancia, frunciendo el ceño con una mezcla de desconfianza y mal humor. Sus brazos estaban cruzados, y cada vez que los miraba a ellos parecía que deseaba que la tierra se tragara aquel esplendor celestial, aunque no se atreviera a decirlo en voz alta. Un suave resplandor emergió frente a la gran puerta. Un ángel apareció, flotando ligeramente sobre el suelo, con alas que parecían talladas en luz pura. Su vestimenta era blanca con bordes dorados, y su expresión transmitía serenidad y amabilidad a la vez. Se inclinó ligeramente ante
Ellos, y con voz melodiosa y cálida lo recibió. Bienvenidos al cielo. Por favor, ¿podrían darme sus nombres? Charlie, aún maravillada, respondió rápidamente. Me llamo Charlie Morningstar. El ángel asintió con una sonrisa, mientras abría un gran libro de apariencia antigua y buscaba con cuidado en sus páginas. Pasaron varios minutos, durante los cuales el ángel hojeaba meticulosamente, frunciendo ligeramente el ceño, hasta que finalmente levantó la vista y dijo con una sonrisa algo incómoda: HM. Lo siento, pero tu nombre no está en mi lista, qué extraño, ¿no? Explicó con amabilidad. Charlie, un poco nerviosa, se aclaró la garganta y añadió con rapidez: vengo por una reunión que organizó mi padre. El ángel arqueó una ceja y repitió con cierta incredulidad: ¿tu padre? Charlie asintió, pero antes de que pudiera dar más detalles, Akaza intervino con voz firme y clara. Lucifer Morningstar. El ángel abrió los ojos con asombro, casi cayéndose hacia atrás por la sorpresa, y exclamó: ¡Puta madre! ¿Estás segura de que es aquí? Creo que te equivocaste de lugar. Charlie, con un ligero temblor de nerviosismo, aseguró: sí, estoy segura de que es aquí. Antes de que cualquiera pudiera añadir algo más, dos ángeles descendieron desde lo alto del cielo. Con gracia y rapidez, dejando un rastro de luz mientras se aproximaban al grupo. La mayor de ellas, de porte imponente y alas gigantescas, habló primero. San Pedro, yo me encargo. Saludos, hija de Morningstar. Soy Sera, la serafín mayor del cielo. Dijo con voz resonante y autoridad absoluta, sus ojos brillando con una mezcla de poder y amabilidad. La más pequeña, incapaz de contener su entusiasmo y curiosidad, se adelantó y se acercó al trío. Con pasos ligeros, moviendo sus pequeñas alas con rapidez. Sonrió ampliamente, con una energía casi contagiosa, y dijo: hola, soy Emily, aunque podéis decirme Emi o, bueno, como queráis, respondo a todo. Rió con un tintineo alegre. Jajajaja. Akaza la observó con una ceja levantada, un poco desconcertado por el entusiasmo desbordante de la pequeña. Pensó para sí mismo que aquella ángel era un poco castrosa, pero de alguna manera, agradable y genuina. Emily, sin darle tiempo a Akaza para procesar nada, levantó las manos y dijo con alegría: bienvenidos al cielo. Bienvenidos al cielo. https emoticono cara de disgusto /diagonal www.youtube.com/watch v igual a 7 scgx2 a 1 w1 mlist igual a rd 7 scgx2 a 1 w1 m y start _radio igual a 1. Charlie sonrió ampliamente, todavía impresionada por la magnitud del lugar, mientras Akaza mantenía su postura firme pero relajada, absorbiendo cada detalle, cada reflejo de luz en las nubes, cada susurro del viento celestial que parecía acariciar suavemente sus rostros. Sera, con una sonrisa serena, cruzó los brazos y observó a Charlie y a Akaza. Si desean avanzar hacia su hotel, hija de Morningstar, deberán seguirnos por el camino de luz. Todo está dispuesto para su llegada. Charlie asintió emocionada, y Baghie, aunque todavía con su ceño fruncido, se dispuso a caminar tras ellas junto a Akaza, que se quedaba un poco atrás, manteniendo la distancia pero sin abandonar la vista de sus aliados. El suelo bajo sus pies parecía brillar suavemente con luz propia, y cada paso que daban levantaba pequeñas chispas de energía celestial, como si el mismo cielo respondiera a su presencia. Akaza
Acostumbrado a la violencia y al caos, se maravilló por la tranquilidad que impregnaba el lugar. Pero no dejó de estar atento a todos los detalles de la gran ciudad del cielo. Nunca había visto algo así, murmuró, casi para sí mismo. Charlie lo miró con una sonrisa llena de esperanza y emoción. Es increíble, ¿verdad? Aquí todo parece tan perfecto, tan limpio, tan puro. Baekje bufó suavemente, dejando escapar un leve suspiro. Su mirada continuaba seria, como si algo en aquel lugar le recordara viejos fantasmas, o tal vez los años de lucha que había pasado. Antes de llegar al hotel y conocer a Charlie, Emily giró rápidamente hacia Akaza, con ojos brillantes y llenos de curiosidad. Oye, ¿tú eres uno de los que acompañan a Charlie? Preguntó, con un entusiasmo que apenas contenía. Sí, respondió Akaza con firmeza, midiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Me puedes decir? ¿Akaza? Emily dio un pequeño salto de alegría, girando sobre sí misma y batiendo sus alas diminutas con entusiasmo. ¡Genial!, exclamó. Entonces puedo mostrarles el camino y contarles algunas reglas básicas del cielo. Pero no se preocupen, no son muchas y son bastante flexibles, en realidad, añadió. Con un guiño juguetón. Sera, sin perder su porte majestuoso, intervino con voz calmada pero firme. Emily, recuerda mantener el decoro mientras guías a los recién llegados. Su tono no era severo, pero sí cargado de autoridad. Emily hizo un gesto exagerado de sumisión antes de señalar hacia adelante. Vamos. Debemos llegar al hotel. Charlie asintió, y los tres comenzaron a seguir a Los Ángeles por un sendero dorado, rodeado de nubes flotantes y edificios. Akaza caminaba al lado de Charlie, atento a cada movimiento. Evaluando la estabilidad del terreno, la energía que emanaba de aquel lugar, los edificios y las posibles amenazas que podrían surgir, aunque por primera vez en mucho tiempo, sentía que el peligro era mínimo. ¿Nunca te sientes vulnerable aquí?, preguntó Charlie con curiosidad, sin apartar la vista del camino luminoso. Quiero decir, es tan perfecto y pacífico, ¿no te asusta que algo pueda romper esta armonía? Akaza la miró de reojo, su expresión seria pero tranquila. Siempre hay riesgos, respondió, pero aquí, y parece diferente. No siento la urgencia de anticipar ataques. Aquí puedo simplemente observar y relajarme. Baekje frunció el ceño y murmuró por lo bajo, aunque audible para ambos. No confío completamente en la perfección de este lugar, pero al menos no hay demonios tratando de matarnos cada rato. Emily rió suavemente mientras los guiaba. Baekje, no te preocupes tanto. El cielo es mucho más seguro de lo que estarás acostumbrada. Allí abajo, aunque aún pueden ocurrir accidentes menores, dijo con un guiño. Y, honestamente, es más divertido de lo que parece. Charlie, con entusiasmo, miró a Akaza y Baekje. Miren. Ahí está el hotel. Emily igualmente diría. Si vamos les enseñaré su habitación. Emily corría con entusiasmo junto a Charlie, su voz chispeante resonando entre los corredores de mármol resplandeciente. Sera la seguía a paso firme, manteniendo su porte imponente de serafín mayor, mientras que Baekje, fiel como siempre, iba pegada a Charlie, sin despegar la mirada de ella ni por un segundo. Akaza ahora marchaba unos metros más atrás, con zancadas largas y tranquilas, absorbiendo cada detalle a su alrededor.
Su instinto de luchador lo mantenía alerta, incluso en aquel lugar que parecía pacífico. Miraba las columnas, los vitrales que dejaban pasar la luz divina en tonos dorados y azulados, y las alas de los ángeles que revoloteaban en lo alto como aves blancas. Sin embargo, aquel estado de relativa calma se quebró de manera súbita cuando, en medio del camino dorado que los conducía hacia el hotel asignado, cruzó su camino con dos figuras que llamaron inmediatamente su atención. Uno de ellos era un ángel grande, con una túnica blanca y dorada que caía hasta sus pies y unos cuernos negros con picos dorados que se curvaban hacia atrás como si fuesen una corona grotesca. Sus ojos, intensos y severos, parecía alguien importante en el cielo. A su lado, con un porte rígido y frío, se encontraba una exorcista. Akaza reconoció inmediatamente su vestimenta. Por los vídeos que Charlie le había enseñado en el Hotel del Infierno, mostrando la brutalidad con la que los exorcistas llevaban a cabo los exterminios. Llevaba el uniforme de exorcista pero sin la máscara. Ambos se quedaron inmóviles al ver a Charlie y a Bakje pasar frente a ellos. El ángel entrecerró los ojos, sorprendido e incrédulo. La exorcista, aunque mantuvo su gesto firme, no pudo ocultarla sorpresa de ver a la princesa del infierno caminar libremente entre los pasillos del cielo. Akaza pasó justo a su lado, sin girar del todo la cabeza, pero atento. Su mirada se detuvo en ellos. Apenas unos segundos, lo suficiente para evaluar su postura, su fuerza y su hostilidad latente. El ángel grande no tardó en reaccionar. Girando lentamente su rostro hacia Akaza, soltó en un tono burlón y cargado de desprecio: ¿Qué mierda miras? Sigue caminando, imbécil. La exorcista apretó los labios, como si las palabras del ángel fueran un juicio que ella compartiera. Akaza no respondió. Su rostro permaneció inexpresivo, sus ojos apenas se entornaron en un gesto de indiferencia, y continuó su paso, sin permitir que la provocación calara en él. En otro tiempo, habría reaccionado con violencia inmediata, pero había aprendido que el control era también un arma poderosa. Los dejó atrás y continuó siguiendo al grupo. El ángel bufó entre dientes y se rió, como si la pasividad de Akaza fuese una muestra de debilidad. Pero Akaza no necesitaba demostrar nada, sabía que, de darse la ocasión, las cosas serían muy distintas. El grupo llegó finalmente al hotel que se les había asignado. Un edificio de mármol blanco con detalles dorados, techos abovedados y balcones que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Y las nubes que se extendían como mares infinitos. Emily, aún con energía, abrió las puertas con un gesto teatral y los condujo al interior. Una vez dentro, Sera se volvió hacia ellos con la misma seriedad de siempre. Mañana será el juicio sobre su hotel, señorita Morningstar. Prepárate bien. Hasta entonces. Descansen, dijo con voz firme. Emily, menos solemne, agitó la mano hacia Charlie y añadió con una sonrisa enorme: Y no olvides que te espero abajo. Quiero enseñarte un zoológico cercano. Tienes que verlo, es increíble. Charlie rió suavemente y asintió. Está bien, Emily. Solo déjame desempacar mis cosas y bajo contigo. Sera asintió con aprobación y ambas serafines se marcharon, dejando atrás un rastro de luz en cuanto la puerta se cerró y el silencio llenó la habitación, Charlie suspiró y se dejó caer de espaldas sobre la cama mullida. Es oficial, adoro el cielo. ¿Os fijasteis en la heladería? Tenían chispitas arcoiris.
Su rostro se iluminaba con la misma inocencia y entusiasmo que un niño. Baghie, en cambio, se dejó caer sobre una silla cercana, cruzando los brazos y soltando un bufido cargado de sarcasmo. Solo son colorantes, dijo con tono seco. Akaza no pudo evitar sonreír suavemente mientras ayudaba a Baghie a desempacar, mientras Charlie se incorporaba con energía renovada. Voy a ir con Emily al zoológico, dijo, dirigiéndose a la puerta. ¿Vienes conmigo, Baghie? La exorcista sacudió la cabeza con pesadez. Prefiero quedarme a descansar. Estoy agotada. Charlie giró entonces la mirada hacia Akaza, expectante. Yo iré por mi cuenta a dar un paseo por la zona. Él sacó de su bolsa una pequeña sorpresa, 3 walkie-talkies negros, sencillos pero funcionales. Los cuales le otorgó Blisso. Los colocó sobre la mesa y empujó uno hacia Charlie y otro hacia Baghie. Si en algún momento se encuentran en peligro, usen esto. Solo presionen el botón y avisen. Charlie lo tomó con emoción, asintiendo con energía. Gracias, Akaza. Baghie también lo tomó, aunque con menos entusiasmo, y simplemente asintió en señal de reconocimiento. Charlie le sonrió con ternura. Nos vemos luego. Con paso ligero, salió por la puerta, lista para encontrarse con Emily y su prometida aventura. Akaza se giró hacia Baghie. Supongo que tú no saldrás. Así es, contestó ella, acomodándose en la cama. Necesito dormir. Akaza asintió y se encaminó hacia la puerta. Que descanses. Gracias, dijo ella en voz baja. Al cruzar el umbral y caminar hacia el vestíbulo del hotel, Akaza se topó nuevamente con las dos figuras de antes, el ángel grande y la exorcista. Esta vez estaban entrando en el hotel. Akaza los ignoró al pasar a su lado, dispuesto a continuar su camino. Pero el ángel, con una sonrisa maliciosa, extendió la mano y le agarró el hombro con fuerza. ¿Quién te ha invitado a mi hogar, pecador?, preguntó en un tono burlón y provocador. La exorcista frunció el ceño, con un brillo de desprecio en los ojos, y añadió con frialdad. No necesitamos blasfemias como tú en el cielo. Akaza se detuvo, giró apenas la cabeza y los miró de reojo. Sus ojos brillaban con un fulgor helado, una mirada cargada de advertencia. No necesitaba palabras para transmitir lo que sentía. Con un movimiento brusco, se soltó del agarre, apartando la mano del ángel como si fuese una simple molestia. El ángel rompió en carcajadas, un sonido profundo y burlón que resonó en el vestíbulo. Akaza no dijo nada. Sin cambiar su expresión, continuó su marcha y salió por la puerta principal del hotel, adentrándose en las calles de la ciudad celestial. El resplandor de las nubes y las luces doradas lo envolvió de nuevo, y mientras avanzaba entre los senderos, su mente comenzaba a reflexionar sobre lo que había visto y lo que estaba por venir. El cielo no era tan puro como parecía. El cielo, con todo su fulgor etéreo, se extendía ante los pasos de Akaza como un mundo sacado de los sueños de alguien que jamás había conocido la corrupción. Cada rincón destilaba pureza. Cada edificación parecía tallada en luz sólida y cada nube se movía como un suspiro tranquilo. Pero él, un demonio marcado por siglos de sangre, avanzaba por aquellas calles mientras sus pies resonaban suavemente contra los suelos resplandecientes, y los ojos de incontables ángeles lo seguían, fijos, curiosos o cargados de un miedo que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Akaza lo entendía. Era normal. Era lógico.
Nunca en su existencia los moradores del cielo habrían visto a un demonio caminar libremente entre ellos. Aquella mezcla de sorpresa y repulsión le resultaba casi familiar, como un eco de su vida humana y su condena demoníaca, siempre observado, siempre señalado. En lugar de molestarse, se limitó a caminar con el mentón erguido. Sin prisa, permitiendo que la brisa fresca de aquella dimensión acariciara su piel marcada por tatuajes y cicatrices. Su corazón, sin embargo, llevaba un compás extraño, un ritmo que no lograba calmarse del todo. A cada paso descubría más del lugar, bares celestiales con estructuras de cristal y oro donde los ángeles conversaban animadamente, parques de atracciones que parecían diseñados no solo para la diversión, sino para mantener un orden armonioso, puestos de comida con frutas y panes envueltos en luz azulada que daban un aroma dulce y reconfortante. Acaza observaba todo eso con genuina curiosidad, aunque sabía que en cuanto se acercara demasiado, el ambiente cambiaría. Y así fue. Un mercado se desplegó ante sus ojos, rebosante de colores, aromas y música suave. Los ángeles que allí estaban rieron, conversaron, hicieron transacciones y sonrieron, pero en cuanto la figura y marcada de Acaza se adentró en aquel lugar, un silencio tenso se extendió entre los presentes. Los mercaderes, nerviosos, retiraron sus productos discretamente. Las familias se apartaron como si su mera presencia pudiera mancharlos. El demonio suspiró levemente, sin detener su caminar, y se aproximó a un puesto de dulces brillantes. Una mujer angelical, de alas doradas, lo miró con terror contenido. ¿Puedo comprar algo?, preguntó Acaza, con un tono sorprendentemente calmado, como si no se viera afectado por aquel rechazo. La mujer, tragando saliva, fingió rebuscar entre su mesa y luego murmuró: «Lo siento, se me han acabado las cosas». Él sabía que era mentira. Podía ver los dulces aún en su bandeja, intactos. Pero también entendía su miedo. No la juzgó, no la presionó. Asintió con una leve inclinación de cabeza y respondió: «¿Simplemente?» «Gracias igualmente». Se retiró del mercado, sintiendo aún las miradas sobre su espalda. Aunque esa escena podría haber reavivado la furia que lo caracterizó en otro tiempo, no lo hizo. En cambio, lo invadió una sensación de resignación serena. Así ha sido siempre. Así será, quizás en casi todas partes. Pensó. El destino quiso que, en medio de aquella soledad, una pelota rodara hasta detenerse en sus pies. Al girarse, vio a un niño angelical con túnica clara y cabello dorado, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y naturalidad. ¿Me la pasas?, pidió el pequeño, señalando el balón. Acaza lo recogió con una mano, se acercó lentamente y lo dejó frente al niño. Pero el pequeño, en lugar de marcharse, lo observó de arriba abajo y preguntó con inocencia: «¿Por qué te ves tan raro?». El demonio lo miró en silencio un instante y luego respondió: «Así soy yo. Mis alas están escondidas». El niño sonrió ampliamente, sin miedo alguno, y con una chispa de entusiasmo dijo: «¿Quieres jugar conmigo un poco a fútbol?». Acaza ladeó la cabeza, confundido. ¿Fútbol? ¿Qué es eso?». El pequeño lo miró con asombro, casi como si no pudiera creer lo que escuchaba, y luego rompió en carcajadas. «Entonces sí que debes ser viejo. No te preocupes, es fácil. Solo ponte delante de la red y no
dejes que la pelota entre. Puedes usar cualquier parte de tu cuerpo. El demonio soltó una carcajada sincera, algo rara en él, y asintió. Muy bien, lo intentaré. Se colocó bajo la portería improvisada y el niño comenzó a patear el balón hacia él. Al principio, Akaza reaccionaba con torpeza, sin entender bien el ritmo del juego. Pero con el paso de los minutos, su instinto marcial, su velocidad y precisión empezaron a dominar la dinámica. En cuestión de 15 minutos ya había atrapado casi todos los disparos con una agilidad que asombró al pequeño. «Eres increíble, señor», gritó el niño riendo. Akaza sonrió, aunque no dijo nada. Por un momento, había olvidado dónde estaba, quién era. Solo existía aquel juego sencillo, puro, como una ventana a algo que él nunca tuvo de niño, pero... Entonces, la madre del pequeño corrió hacia ellos con el rostro pálido y aterrorizado. «Ven aquí ahora», ordenó, llamando al niño y lanzándole una mirada de miedo a Akaza. El demonio no protestó. Simplemente tomó el balón y lo entregó al pequeño, dándole unas palmadas en la espalda. «Ve con tu madre». «Gracias por jugar conmigo, señor», respondió el niño, haciendo una reverencia inocente antes de marcharse. Akaza quedó en silencio. Una sonrisa leve se formó en su rostro mientras veía al niño alejarse. Luego suspiró y siguió caminando, con la mente llena de pensamientos y recuerdos. La vida tenía formas crueles de recordarle todo lo que perdió. Al llegar a una plaza, se dejó caer en un banco solitario. Frente a él, una cafetería celestial vibraba, con risas y conversaciones cálidas. Una familia de ángeles compartía bebidas brillantes, dulces y juegos ligeros, disfrutando del día soleado. Akaza los miraba con anhelo, como si aquel cuadro hubiera salido de un sueño que alguna vez perteneció a su vida humana. Y en su corazón, vio imágenes que ya no podían regresar, él mismo sentado junto a su padre, su suegro y Koyuki, disfrutando de un momento similar. Ese anhelo lo atravesó con dolor. Miró al suelo, suspiró largo, y volvió a dirigir la mirada hacia aquella familia. Casi podía engañarse. Y sentir que estaba allí, entre ellos, si tan solo cerraba los ojos. Entonces, sin previo aviso, sintió que alguien se sentaba a su lado en el banco. El instinto de Akaza era girar de inmediato y observar, pero sabía que sus miradas solían asustar a los ángeles. Así que decidió no hacerlo. Se quedó quieto, con la atención fija en la familia de la cafetería, buscando absorber aquella sensación de calidez ajena. Estaba tan concentrado que tardó en notar el contacto. Una mano suave se posó sobre la suya. La piel era cálida, delicada, y ese simple gesto lo sacudió más que cualquier batalla. Una voz suave, cargada de ternura, pronunció su nombre humano. ¿Akuji? El mundo se detuvo. Su mente se quedó en blanco. Su corazón se desbocó con un latido frenético, como si quisiera escapar de su pecho. Sus manos temblaron. Lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño, giró su rostro hacia aquel ser que lo había llamado. Y la vio. Era ella. Koyugi. El tiempo pareció borrarse. Todo quedó suspendido en ese instante en el que sus miradas se cruzaron. Los ojos dulces y brillantes de Koyuki, llenos de calidez, lo atravesaron como un rayo. No había juicio en ellos, no había miedo. Solo un amor puro que lo desarmó. Akaza se quedó inmóvil.
La garganta se le cerró. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. ¿Eres real?, preguntó con voz rota, apenas un susurro. Ella le regaló la sonrisa más hermosa que él había visto en toda su vida, aquella que tanto había extrañado. Sí, Akuji. Soy yo. Con manos temblorosas, ella tomó las suyas con fuerza. El contacto era tan cálido, tan tangible, que Akaza sintió que se rompía por dentro. Ambos temblaban, ambos lloraban, pero ninguno apartó la mirada. En ese banco celestial, rodeados de un mundo que parecía no comprenderlos, dos almas que habían sido separadas por la muerte y el destino se reencontraban. Y para Akaza, ese instante se convirtió en el más valioso de toda su existencia. El silencio tras aquel reencuentro era tan profundo que parecía que el cielo entero había detenido su respiración. El bullicio lejano de los mercados, las risas de la familia en la cafetería y el canto suave de los coros angelicales se desvanecieron en un eco remoto, pues para Akaza, para Akuji, solo existía ella, Koyuki. La presencia que jamás pensó volver a ver, la figura que había alimentado sus recuerdos más dulces y sus noches más amargas, estaba allí, sentada junto a él, con su mano cálida sobre la suya. No era un espejismo. No era una ilusión cruel. Era ella. Y el demonio, el guerrero, el ser que había enfrentado incontables batallas sin titubear, se sentía en ese instante como un niño vulnerable, desbordado por una emoción imposible de contener. Sus lágrimas caían en silencio, marcando su rostro tatuado de memorias demoníacas, y cada gota parecía quemar con la intensidad su rostro. Koyuki, murmuró, con un nudo en la garganta. Ella lo miraba con ternura infinita, con esos ojos que jamás lo juzgaron, ni en la vida ni en la muerte. Su sonrisa era la misma que lo había sostenido en los días más oscuros de su existencia humana, y su contacto ahora lo hacía sentir vivo de nuevo. Akuji, respondió ella, y al pronunciar aquel nombre, el verdadero, el que pertenecía al hombre y no al demonio, Akaza sintió que una parte rota de su ser se recomponía. El sol eterno del cielo bañaba la plaza con luz dorada, pero Akaza apenas lo percibía. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi le dolía, y su respiración era entrecortada, incapaz de creer lo que estaba viviendo. Pensé que nunca volvería a verte, logró decir entre sollozos. Su voz temblaba, como si cada palabra fuera un desafío a la realidad. Koyuki apretó más sus manos, inclinándose un poco hacia él, acercando su rostro. Una lágrima también escapó de sus ojos, brillando como cristal bajo la luz celestial. Yo también te extrañé, Akuji. Cada día. Cada instante desde que partí. Nunca dejé de pensar en ti. Akaza bajó la mirada, incapaz de sostener aquella pureza. La vergüenza, la culpa, el dolor de todo lo que había hecho bajo la forma de un demonio lo golpeaban con más fuerza que cualquier herida de batalla. Y aún así, esa mujer, la única a la que amó de verdad, estaba allí, ofreciéndole su sonrisa y su calor. No merezco esto, susurró, con un hilo de voz. He hecho cosas horribles, Koyuki. Cosas que no se pueden perdonar. Ella negó suavemente, acariciando su rostro con una mano temblorosa. Tú sufriste mucho, Akuji. Fuiste arrastrado por un dolor que nadie debería haber soportado. No justifico lo que pasó,
Pero yo veo al hombre que fuiste, no al demonio que mataba y devoraba. ¿Gente? Akaza cerró los ojos con fuerza, permitiendo que las lágrimas corrieran libres. El contacto de Koyuki era un bálsamo que lo atravesaba. Se quedaron así un largo rato, tomados de la mano, mirándose como si quisieran recuperar siglos de separación en un instante. Ninguno de los dos necesitaba hablar mucho, las emociones lo decían todo. Pero poco a poco, Akaza sintió la urgencia de romper el silencio con las preguntas que lo habían perseguido durante toda su condena. Así que, preguntó con la voz aún quebrada. ¿De verdad eres tú y no un engaño del cielo? Koyuki rió suavemente, una risa que para él era como música. Esa risa que había soñado escuchar una y otra vez en la oscuridad de su vida infernal. Soy yo, Akuji. En este lugar no hay mentiras. Morí hace mucho, pero fui recibida aquí. Te he estado esperando, aunque nunca imaginé que sería de esta manera, lo miró con un destello de melancolía. Me imaginé algo diferente. Akaza apretó los dientes, sintiendo como la culpa lo atravesaba de nuevo. Nunca quise que sucediera así. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera. SHHH. Lo interrumpió ella, posando un dedo sobre sus labios. No cargues más con lo que ya pasó. Estás aquí ahora. Conmigo. Ella lo abrazó pegando su cabeza a su cuello y acariciándole mientras lloraban. El silencio volvió. Pero esta vez fue distinto. Ya no era el silencio del shock ni del dolor, sino el de un reencuentro que no necesitaba demasiadas palabras para ser real. Akaza respiró hondo, dejando que la calma de ese instante lo envolviera. Por primera vez en siglos, se sintió en paz. Lo que siguió fue un torrente de emociones y memorias compartidas. Hablaron de los días pasados en aquel dojo, de las conversaciones furtivas, de las risas sencillas que los mantenían unidos en medio de una vida dura. Koyuki recordaba cada detalle, cada gesto que él había olvidado bajo el peso de la sangre y la violencia. Y Akaza, al escucharla, sintió que redescubría quién era Akuji, el joven que alguna vez soñó con una vida tranquila junto a la mujer que amaba. Pero también hablaron de lo perdido. Akaza confesó entre lágrimas los crímenes cometidos como demonio, las muertes que pesaban en su conciencia, los recuerdos de luchas interminables. Koyuki lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin apartar la mano de la suya. Cuando terminó, ella le acarició la mejilla, aún húmeda de lágrimas. Te sigo viendo como el hombre que me sacaba risas y dio todo el cariño que una mujer pudiera desear, Akuji. Como el hombre que cuidó de mí cuando estaba enferma, como el joven que me miraba con ojos llenos de esperanza. Ese eres tú para mí. No lo que el dolor te obligó a ser. Esas palabras lo atravesaron como una espada de luz. Porque en el fondo, eso era lo que siempre había necesitado, escuchar esas palabras directamente de ella. En ese banco celestial, Akaza encontró lo que nunca creyó posible, redención, no por parte de los cielos ni de los ángeles, sino de la única persona cuya opinión realmente importaba en lo más profundo de su ser. Y mientras el sol eterno brillaba sobre ellos, Akuji y Koyuki se abrazaron aún más, permitiéndose por fin llorar juntos, no de dolor, sino de alivio. Finalmente, cuando sus respiraciones se estabilizaron un poco, ella habló con suavidad, casi como si temiera romper la fragilidad de ese instante. ¿Y Akuji, qué haces aquí? ¿Cómo llegaste al cielo? Si alguien más te ve, podrías meterte en
Un problema. Él la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de ocultarse tras un rostro inexpresivo. Sus labios temblaron antes de responder. No vine a causar problemas, Koyuki. Estoy aquí por un proyecto. Inspiró hondo, buscando la manera de explicar algo tan complejo. Estoy acompañando a alguien muy importante para mí. Su nombre es Charlie Morningstar. Ella quiere cambiar las cosas en el infierno. Quiere construir un hotel donde los demonios puedan buscar redención, un lugar que ofrezca segundas oportunidades. Koyuki abrió los ojos sorprendida. Era evidente que la idea sonaba imposible, pero no lo miró con incredulidad, sino con un interés genuino. ¿Un hotel de redención? Repitió con voz baja, como si probara esas palabras en su lengua. Eso suena demasiado bueno para ser cierto. Akaza apretó sus manos con firmeza. Lo sé. Muchos se burlan, otros la critican, y algunos incluso buscan destruirla. Pero Charlie cree en ello. Y yo también. Vine con ella y con su pareja al cielo porque su padre organizó una reunión con los serafines. Solo es una charla amistosa, nada de castigos. O al menos eso espero. La expresión de Koyuki se tornó preocupada. Era fácil adivinar que, para un ser como él, esa reunión podía convertirse en algo peligroso. Tienes que tener cuidado, Akuji. Este lugar es muy estricto. No todos comprenderán lo que haces, y menos si ven en ti lo que fuiste. Él, sin embargo, le regaló una sonrisa tranquila. Una sonrisa que ella conocía bien, aquella que solía mostrarle en los días donde él apenas podía ofrecerle más que su esperanza. No te preocupes. No estoy solo. Y además, tragó saliva, con un nerviosismo que lo sorprendió. Lo que más me importa ahora es lo que tú pienses. ¿Qué opinas de este proyecto? ¿Koyuki? Dime la verdad. Necesito saber lo que tú opinas de corazón. Ella se quedó en silencio por un momento, observándolo con detenimiento. Sus ojos reflejaban la transparencia de quien no busca adornar sus palabras. Y entonces, sonriendo con dulzura, respondió. Creo en ello. Porque frente a mí está la prueba viva de que la redención es posible. Tú, Akuji. Si ya existe un demonio que ha cambiado, que busca enmendarse, entonces no hay imposibles. Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de él. Conmovido, inclinó su rostro hacia sus manos y las besó una y otra vez con desesperación, como si intentara grabar en su piel aquel instante que tanto había anhelado. No tienes idea de lo feliz que estoy solo con escuchar eso, murmuró con voz quebrada. Cuánto anhelaba este momento. Ella, sonrojada, no apartó sus manos, sino que lo dejó aferrarse a ellas como si fueran su ancla al mundo. Todavía nos queda algo pendiente, Akuji. Su sonrisa se volvió melancólica, recordándole una promesa hecha mucho tiempo atrás. Seguimos comprometidos. Nunca dejamos de estarlo. Él la miró con asombro, y luego soltó una risa breve, cargada de nostalgia. Tienes razón. Pero lo haremos cuando yo me haya redimido del todo. Cuando vuelva a ser digno de ti, cuando pueda ser un ángel, no un demonio. Y ahora que te volví a ver tengo más razones para poner más de mi empeño en mejorar. Los ojos de Koyuki brillaron con admiración. Podía ver que él creía ciegamente en ese proyecto. No era solo una idea pasajera,
Era su camino hacia la esperanza, hacia el futuro. Siempre fuiste terco, Akuji, dijo ella riendo suavemente. Pero esa terquedad tuya es lo que adoro de ti. Él acarició sus mejillas, embriagado por esa visión de ella que tanto había añorado. Después suspiró, volviendo a la realidad. Mañana será el juicio sobre el hotel. Charlie, Bakji y yo nos quedaremos a dormir aquí, en un hotel cercano a donde se hará el juicio. ¿Dónde vives tú? Preguntó con interés. Koyuki se levantó con decisión, sin soltarlo de la mano. Muy cerca. Yo me hospedo aquí también. Y no quiero perder ni un minuto más contigo. Ven, te mostraré mis lugares favoritos del cielo. Antes de que pudiera responder, ella ya lo estaba arrastrando con una sonrisa radiante, como si fueran dos jóvenes enamorados en la tierra de nuevo. Él la siguió, con el corazón desbordado. Incapaz de dejar de mirarla. Por dentro se repetía una y otra vez que aquello no podía ser real, que ni en sus mejores sueños había imaginado algo así. Mientras avanzaban por las calles luminosas del cielo, rodeados de ángeles que los observaban. Con sorpresa, Akaza solo pensaba en una cosa, que, por primera vez en siglos, se volvía a sentir humano. La caminata con Koyuki fue larga, pero para Akaza cada segundo se sentía como un milagro. Ella lo llevó por calles bañadas de luz dorada, a jardines que parecían suspendidos sobre mares de nubes, a templos cuya arquitectura transmitía paz y solemnidad, y a pequeños rincones escondidos donde la vida angelical parecía más cálida y cotidiana. Durante horas, ella le fue mostrando cada uno de esos lugares como si quisiera recuperar de golpe todo el tiempo que habían perdido. Con la emoción se les fue todo el día mientras hablaban y caminaban juntos. De pie frente a un balcón natural que ofrecía una vista del firmamento, Akaza suspiró. Koyuki, dijo con un deje de tristeza. Tengo que regresar al hotel. Me esperan Charlie y Bakji. Ella lo miró con sorpresa, ladeando la cabeza. ¿Por qué no te quedas a dormir en mi casa? Preguntó con inocencia, como si la respuesta fuera obvia. Akaza abrió mucho los ojos. No esperaba esa invitación. Durante unos segundos no supo qué decir. ¿No habrá problemas si lo hago? Preguntó finalmente, con voz baja. Koyuki sonrió con ternura. Mientras nadie nos vea, estará bien. Confía en mí. Él la observó en silencio, debatiéndose entre el deber y el deseo. Pero aquella sonrisa derrumbó cualquier resistencia. Asintió suavemente, y sacando el valkie que había entregado a Charlie. Bakji presionó el botón. Aquí Akaza, dijo con un tono contenido. Esta noche me quedaré en casa de alguien especial. No se preocupen. Del otro lado se escuchó un chillido de emoción. ¿La encontraste? Gritó la voz de Charlie, tan fuerte que casi hizo eco. Akaza suspiró, esbozando una media sonrisa. Sí. Respondió con calma. Bakji intervino después de la explosión de su pareja. Me alegro mucho por ti, Akaza. De verdad. Te lo mereces. El demonio se permitió sonreír con sinceridad. Gracias, Bakji. Dijo antes de soltar el botón del valkie. Koyuki lo miraba divertida, con el rostro iluminado por una mezcla de alegría y ternura. Entonces, dijo ella, acercándose un poco más, vivo no muy lejos de aquí. Te mostraré él.
¿Camino? Pero antes de que pudiera dar un paso, Akaza la sorprendió inclinándose y tomándola en brazos. Alzándola en un gesto nupcial. Ella dejó escapar un jadeo y su rostro se tiñó de un rojo intenso. ¿Y esto?, balbuceó, con la voz aguda por la sorpresa. Él, con un gesto tranquilo, respondió sin apartar la mirada de ella. Estoy acostumbrado a llevarte. Siempre lo hacía cuando enfermabas. Es un reflejo natural. Por un instante, los ojos de Koyuki brillaron con lágrimas contenidas. Luego soltó una risa nerviosa. Llevándose una mano a la boca. Sigues siendo el mismo de siempre, Akuji, susurró con un temblor en la voz. Él apretó un poco más su agarre, caminando entre las calles iluminadas. En ese momento no existían juicios, ni miradas, ni reglas. Solo existían ellos dos, reencontrados en un lugar que parecía imposible. Mientras avanzaba cargándola a ella le indicaba el camino, sentía que cada paso lo acercaba a algo que siempre había soñado, un hogar verdadero. Cuando llegaron, ella apoyó la frente contra su pecho, escuchando el latido desbocado de su corazón. Bienvenido a casa, murmuró ella. La llegada a la casa de Koyuki marcó un antes y un después en la noche para Akaza. A pesar de que el cielo era un lugar extraño y, de cierta manera, hostil para él, en ese instante tuvo la sensación de que finalmente estaba frente a un refugio genuino, un lugar donde no tendría que temer las miradas de odio ni las murmuraciones. Al llegar frente a la vivienda de Koyuki, notó que no era una construcción ostentosa ni llena de adornos dorados como muchas de las edificaciones celestiales. Su hogar parecía modesto, sencillo y a la vez cálido, paredes blancas como perla, con enredaderas que trepaban por la fachada y ventanas que dejaban escapar una luz suave y acogedora. Koyuki, aún en brazos de Akaza, extendió una mano temblorosa hacia la puerta, y con una sonrisa dulce le susurró. Ya puedes bajarme, Akuji. Es mi casa, y también será la tuya esta noche. Akaza la bajó lentamente, asegurándose de que sus pies tocaran el suelo con suavidad. Cuando ella abrió la puerta, un aroma delicado a flores secas y té recién preparado salió a su encuentro, llenando los pulmones de Akaza con una sensación de paz que no recordaba haber sentido desde su vida humana. Al entrar, sus ojos se sorprendieron con los detalles, estanterías llenas de libros y pequeños recuerdos, cojines de bordados sencillos pero hermosos, una mesa de madera pulida que parecía haber sido cuidada con amor durante años, y en el centro, un jarrón con lirios frescos. Es preciosa, murmuró él, con una sinceridad que desbordaba en cada palabra. Koyuki, algo sonrojada, respondió bajando la vista. No es gran cosa, pero es mi hogar y ahora, también será el tuyo. Akaza sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. No necesitaba grandes palacios ni mansiones, aquel rincón era más que suficiente, porque ella estaba allí. Caminó despacio, mientras recorría con la mirada cada rincón de la sala. Koyuki lo observaba desde el marco de la puerta, con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si temiera que todo aquello fuera un sueño. Ella lo guió hacia la mesa y le dijo que se sentara. Luego fue hacia la cocina, de donde regresó con una bandeja que contenía un par de platos humeantes. Espero que no hayas perdido el gusto por la comida humana, comentó con una pequeña sonrisa nerviosa. He preparado algo sencillo, solo un estofado de verduras y arroz. Akaza abrió los ojos sorprendido. No esperaba que ella le sirviera una comida tan casera, tan
terrenal, en un lugar como aquel. Cuando probó el primer bocado, el calor y la suavidad del plato lo transportaron a recuerdos que creía enterrados. Tragó con cuidado y la miró con emoción. Sabe, igual que cuando lo preparabas antes. Es perfecto. Las mejillas de Koyuki se tiñeron de rojo, y bajó la mirada mientras se llevaba un poco de estofado a la boca. La cena transcurrió en un ambiente íntimo, casi sagrado. Hablaron de todo, de cómo era la vida en el cielo para ella, de los momentos que compartieron en el pasado, de las pequeñas anécdotas cotidianas que parecían triviales pero que, para ambos, tenían un peso invaluable. Koyuki le contó de sus paseos por los jardines celestiales, de su amor por leer en las tardes tranquilas, y de la calma que había encontrado después de una vida marcada por el dolor. Akaza, por su parte, le habló del hotel, de Charlie, de Bakji y del grupo que poco a poco se estaba convirtiendo en su nueva familia. También le confesó lo difícil que había sido al principio, cómo cada paso parecía lleno de dudas y cómo, aún así, había decidido luchar por creer en la posibilidad de redención. A medida que las horas avanzaban, las palabras se mezclaron con las risas, y las risas con silencios cargados de emoción. No necesitaban llenar todo el espacio con palabras, bastaba mirarse a los ojos para entender lo que sentían. El tiempo parecía detenerse en aquella pequeña casa. Cuando terminaron de cenar, Koyuki se levantó y recogió los platos. Akaza quiso ayudarla, pero ella le negó con un gesto suave. Hoy eres mi invitado. Déjame cuidar de ti, como tú solías hacerlo. Esas palabras hicieron que Akaza sintiera un calor profundo en el pecho. Observó cómo ella lavaba los platos con movimientos delicados y seguros, y en su mente aparecieron imágenes del pasado, de noches en las que hacía lo mismo por ella cuando estaba enferma. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había cambiado, Koyuki seguía siendo la misma mujer que siempre había amado. Más tarde, ella lo tomó de la mano y lo llevó a su habitación. No era un espacio lujoso ni vasto, pero irradiaba serenidad, una cama cubierta con sábanas blancas, cortinas que se movían suavemente con la brisa, y un par de cuadros que decoraban las paredes con escenas de la naturaleza. Espero que no te importe compartir la cama, dijo ella con un leve rubor en las mejillas. Akaza la miró con ternura y asintió. No me importa en absoluto. Estar a tu lado es todo lo que necesito. Ambos se acostaron, primero con cierta timidez, como si temieran invadir el espacio del otro. Pero poco a poco, como guiados por la costumbre de un amor que nunca se extinguió, se acercaron. Hasta que los cuerpos quedaron juntos. Koyuki terminó recostada sobre el pecho de Akaza, abrazándolo con fuerza, mientras él la rodeaba con sus brazos protectores. El demonio, que siempre había sido un guerrero temido, se sentía vulnerable y pleno al mismo tiempo. Bajó el rostro y depositó un suave beso en la frente de Koyuki. Buenas noches, Koyuki, susurró con voz suave. Ella, con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios, respondió en un murmullo. Buenas noches, Akuji. Bienvenido de nuevo a casa. Y así, abrazados bajo el silencio de la noche celestial, ambos se entregaron al descanso. No como demonio y ángel, ni como dos almas condenadas a la separación, sino como lo que siempre habían sido en lo más profundo, dos corazones destinados a encontrarse. Fin de la primera parte.